Amada iglesia, buenos días. Bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. En este nuevo día del Señor, domingo 15 de enero del año 2023. Les invito a que oremos. Vamos a colocar este espacio de escuela dominical en las manos de nuestro Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en Cristo, nuestro Salvador, nuestro suficiente y poderoso Salvador. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque a pesar, Señor, de a veces las adversidades y los problemas de salud, tú permites que estemos aquí. Te glorificamos y te alabamos hoy, Señor. Hoy tu iglesia se ha reunido en tu nombre para alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces, porque solo tú eres digno. Y con la misma reverencia en que lo hemos hecho, Señor, y en que anhelamos hacerlo, te suplicamos que nos instruyas, te imploramos que nos edifiques, que nos alimentes, porque nuestras almas tienen hambre y sed de ti, tienen hambre y sed de tu palabra. Por lo tanto, mi Señor, yo te ruego que uses a este vaso de barro para exponerla con fidelidad, que me ayudes a no adulterar tu palabra, sino exponerla en su más glorioso esplendor. Que siempre tu palabra sea lumbrera a nuestros pies y nos ayudes a ponerla por obra, Señor. Por favor, regálanos sabiduría, que tu Santo Espíritu nos regale el convencimiento y el discernimiento necesarios para poder aplicarla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de teología sistemática. Recordemos que en nuestra clase anterior analizamos ¿qué cosa? La naturaleza, el alcance y el propósito de la providencia divina. Hoy nos encargaremos de estudiar los medios utilizados por Dios para ejecutar la preservación y el gobierno de su creación. Recuerden que cuando hablamos de providencia, siempre debe venir a nuestras mentes estas dos cosas, que a través de la providencia Dios preserva, pero al mismo tiempo gobierna toda su creación. Como decíamos el domingo pasado, existe una muy estrecha relación entre el decreto de Dios y su providencia. Están íntimamente relacionados. Por lo tanto, la causa primaria, o cuando hablamos de la causa primera, como lo vimos al estudiar la doctrina del decreto de Dios, la causa primera de las cosas es Dios. Por lo que sucede y todo lo que debe suceder en lo que Él ha decretado, en lo que Él ha dicho que se hará, va a suceder infaliblemente para que nada suceda, por supuesto, por casualidad, por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, Dios la ordena según la naturaleza de otras cosas a las cuales llamaremos causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente, y esto lo vamos a ir explicando paso a paso, poco a poco, definiendo conceptos para que no nos confundamos y podamos entender de qué estamos hablando. De eso hablaremos hoy, Dios mediante, de la doctrina de la providencia y las causas primaria y secundaria, o como lo llaman en teología, la doctrina de la concurrencia de las cosas. Entonces, ¿qué veremos hoy? La doctrina de la concurrencia de las cosas, o analizaremos la causa primaria y la causa secundaria en la providencia de Dios. Y para ello vamos a dividir la escuela en dos partes. Primero vamos a analizar la providencia y su causa primaria.
Y segundo, vamos a analizar la providencia y las causas secundarias. Así que cuando hablamos de la providencia y su causa primaria, debemos siempre recordar que la primera causa de las cosas que suceden es Dios. Dios. ¿Por qué? Recordemos, Dios ha decretado que suceda. Lo que Dios ha creado y Dios lo ha sostenido y Dios lo ha direccionado. Eso que Él ha creado con un propósito, dicho propósito se cumplirá de manera infalible y sucederá de manera infalible. Y actualmente nosotros sabemos que Dios está gobernando su universo para que eso suceda. Nada sucede, hermanos, por casualidad. Ningún cristiano que entienda bien esta doctrina del decreto y la providencia podrá hablar de azar o podrá hablar de casualidad. Las cosas no suceden por casualidad, suceden porque Dios ha decretado que suceda. Entonces la fuente primaria o la causa primera de las cosas es Dios. Nada sucede fuera de las obras de la providencia divina. Por ejemplo, vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33. Noten, por inspiración del Espíritu Santo, Salomón dice, la suerte en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, de acuerdo con este proverbio, hermanos, cuando se echa la suerte para tomar una decisión, ¿por qué manera resulta como resulta? Cuando se iba a escoger el sucesor de Judas, ¿por qué la suerte, en ese pasaje que leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 26, por qué la suerte señaló a Matías en lugar de Barsabás para que fuera el sucesor inmediato de Judas? ¿Por qué? Porque sabemos, y perfectamente sabía Salomón y perfectamente sabían los apóstoles, que lo que se llama suerte no es algo fuera de control o al garete, sino que está completamente controlado por Dios. Por eso Salomón puede decir, la suerte se echa en el regazo, sí, pero la decisión de lo que va a salir ahí es del Señor, es de Jehová. En Hechos capítulo 1, versículo 26, voy a leer para ustedes, dice, recuerden el contexto de escoger el sucesor de Judas, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿por qué la suerte señala a Matías en lugar de Barsabás? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había decretado que Matías fuera el reemplazo inmediato de Judas y porque Dios estaba dando a conocer su voluntad al gobernar, al echar esa suerte. Y por supuesto los discípulos sabían que esto era lo que estaba pasando. Sabían que donde cayera esa suerte era la decisión soberana de Dios quien controla la suerte y el azar para tomar una decisión tan importante. Antes de echar esa suerte para determinar cuál de estos dos hombres se convertía en el apóstol que iba a suceder a Judas, esto fue lo que oraron. Quiero leer para ustedes, para que noten el contexto. Hechos capítulo 1, versículos 24 al 26. Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, ¿lo escogió la suerte o lo escogió Dios? ¿Sí ven? Entonces, ¿quién es la fuente primaria? ¿Quién es la primera
de que suceda. Dios, en otras palabras, estos hombres oraron, los apóstoles oraron diciendo: Señor, revélanos a quién has decretado para ser el reemplazo de Judas. ¿A quién de estos dos has escogido para que sea el reemplazo de Judas? Y dice el versículo 26, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hermanos, ¿entendían o no entendían los apóstoles este tema de la suerte y del azar? ¿Creían ellos que esa suerte estaba al garete, sin ningún tipo de dirección o sin ningún tipo de control? Claro que no, porque en el contexto de la oración vemos claramente que ellos sabían que a través de ese medio de echar suertes, Dios era el quien iba a escoger al sucesor de Judas. Los discípulos entendieron entonces que ese echar suerte estaba bajo el control, bajo el gobierno, porque esas dos palabras, preservación y gobierno, recuerden, es que providencia. Entonces el resultado no era solo una cuestión de azar, sino era la voluntad revelada de Dios al darla. Ellos entendieron que Dios ya había determinado que eso sucediera. Dios había decretado que hombre era el que iba a reemplazar a Judas. Ahora bien, en Hechos capítulo 2, versículo 23, hablando de Cristo, del apóstol Pedro, dice esto a los judíos. Recuerden, estamos analizando qué cosa. Dentro de la providencia, ¿quién es la causa primaria? Ok. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Noten, decreto de Dios, causa primaria. Causa primaria. ¿Por qué Cristo fue entregado? Por el y anticipado conocimiento de Dios. Recuerden, esto ya lo estudiamos, ya lo vimos cuando vimos la doctrina de el decreto de Dios. Pero noten algo interesante, porque en este pasaje vemos esa segunda causa que vamos a estudiar más adelante. Dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro entendió que, aunque esos hombres malvados habían matado a nuestro Señor, en las palabras de en esas palabras se nota que Pedro entendía que eso que había sucedido había sido decretado por Dios y que los instrumentos que Dios había usado para que ese consejo se cumpliese eran el odio y la ira de hombres perversos que querían acabar con la vida de Jesús. Pero no me quiero anticipar, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendían los apóstoles de que la causa primaria o de la causa primera de las cosas es Dios. En palabras de nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres, en su capítulo 5, se encarga de, por supuesto, definir los conceptos de la providencia. Dice nuestra confesión de fe en el capítulo 5, párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, ese sin embargo va a partir en dos lo que estamos estudiando, que es causa primaria y causa secundaria. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las cosas secundarias, o de las causas secundarias, perdón.
ya sea necesaria, ya sea libre o contingentemente, y eso lo vamos a ver. Entonces Pedro entendió lo que se reitera aquí en ese capítulo 5, párrafo 2 del capítulo de nuestra confesión. Entendió que con relación con la presciencia y con el decreto de Dios, es decir, la causa primera de las cosas, todas las cosas suceden inmutable, es decir, ¿sin qué? Sin variación. Suceden inmutable, sin variación a como Dios las decretó. Suceden infaliblemente, quiere decir que no va a fallar. No va a fallar. De modo que nada va a suceder a nadie por casualidad, sino por providencia. Hasta aquí hemos entendido. ¿Sí? Ok. Pero ahora, pasando de la certeza del decreto de Dios reiterado en esa declaración, lo segundo que encontramos es el uso de los medios declarados, de esos medios, de esos instrumentos que Dios utiliza. Noten cómo dice, voy a leer otra vez. Sin embargo, por la misma providencia, Dios las ordena, es decir, da la orden, de manera que ocurran según la naturaleza de las cosas secundarias. Y esto es muy interesante. Aquí vemos que no hay violación de la naturaleza de la contingencia de las cosas. Dios no es que entre a obligar a esa causa secundaria a realizarlo, sino que por la naturaleza de esa causa secundaria, esa persona, por ejemplo, lo hace de manera libre, lo ejecuta de manera libre. ¿Por qué? Porque lo hace según su naturaleza. Ya sea, dice la confesión, necesaria, libre o contingentemente. Eso nos lleva a considerar entonces nuestro segundo encabezado o nuestro segundo concepto, la providencia y las causas secundarias. Vamos a ver cómo bíblicamente existe un equilibrio en todo esto. Porque aunque desde el principio Dios ha decretado las cosas, hermanos, y aunque Dios está actualmente gobernando todas las cosas para lograr ese fin que Él ha decretado, Dios bien gobierna todas las cosas de tal manera que los medios se utilizan para que se logren, se consigan esos fines. En otras palabras, Dios no solo ha decretado el fin de las cosas, sino que Él ha decretado el medio o los medios por los cuales esas cosas se van a llegar a ejecutar. Hasta acá vamos bien. Voy a repetir. Dios no solo decreta el fin de las cosas, sino que decreta los medios por los cuales esas cosas van a llegar, ya recuerden, inmutablemente, infaliblemente a ejecutarse. ¿Estamos claros? Las cosas no suceden sin los medios. Dios decreta el fin, pero decreta medios. Él está gobernando en estos momentos su creación, su universo, de manera que Él usa segundas causas para obtener los fines que Él, que es la primera causa, ha decretado. Así que eso es importante primero que lo diferenciemos. Ahora bien, en el gobierno de su universo, como Dios gobierna la creación, esos medios que aquí se llaman causas secundarias o segundas causas, las usa para realizar lo que Él ha decretado. Por ejemplo, Génesis capítulo 8, versículos 21 al 22. Vaya un momento conmigo a ese pasaje y vamos a ver un poquito de cómo bíblicamente podemos diferenciar esa causa primaria de esa causa secundaria. Génesis capítulo 8, versículo 21 y 22. Recuerden, Dios acaba de destruir el mundo con un diluvio, ¿cierto? Y en el versículo 21 dice,
Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ello. Así que, en la voluntad de Dios, noten, la tierra permanecerá y el hombre será ¿qué? Provisto. Así vemos en el pasaje. Eso es lo que Dios ha decretado. ¿Es o no es? Es lo que Dios ha decretado para el hombre mientras la tierra permanezca. Ahora observe lo que Dios dijo en el versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Es esto? Como Dios ha decretado que el hombre será provisto, fíjense que no será provisto por el maná, como lo hizo cuando Israel sale de Egipto. Ellos serán provistos de un manjar que baja del cielo. ¿Cómo va a ser provisto? Será provisto por medio de las leyes naturales que Dios ha establecido en su universo. ¿Como cuáles? Plantar, cosechar, clima frío, clima cálido, verano e invierno, día, noche. Así que es interesante ese pasaje, lo que Dios había decretado en la eternidad pasada a través de estos medios instituidos por Dios. ¿Qué pasa? Se está cumpliendo en el tiempo. Dios todavía, hermanos, sigue gobernando sus criaturas y todas las cosas. Y en este pasaje nos dice que usará leyes naturales, las leyes naturales que Él ha establecido. El proceso del gobierno, el fin ordenado por Dios, se alcanzaría mediante esos medios ordenados por Dios. Y en este pasaje nos dice que Él usará leyes naturales que ha establecido. Permítanme citar a Luis Berkhoff en su teología sistemática. Él define la concurrencia de la siguiente manera. ¿Concurrencia? Acabo de decir al principio de la escuela. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir qué es concurrencia? Se nos olvidó. Bueno, voy a leerla. Abro comillas, dice Berkhoff, la concurrencia, sí, como la cooperación del poder divino con todos los poderes subordinados, de acuerdo con las leyes preestablecidas de su operación, haciéndolos actuar precisamente como lo hacen, sigue diciendo Berkhoff. Cabe señalar desde el principio que esta doctrina implica dos cosas. Uno, que los poderes de la naturaleza no actúan por sí mismos, es decir, simplemente por su propio poder inherente, sino que Dios actúa inmediatamente en cada acto de la criatura. Berkhoff aclara, no es que estén libres, no, Dios controla eso. Esto dice Berkhoff. Por supuesto, esto lo hace para mantener, Berkhoff lo hace para mantener una posición opuesta a los de los deístas. Recuerden que lo estudiamos el domingo pasado, porque los deístas tenían una posición diferente en que, ¿qué? ¿Cuál? Dios hizo su creación o terminó su creación, se fue de vacaciones y que su creación se componga como pueda, que Él no interviene. La definición de Berkhoff en este primer punto lo hace claramente en contra de la posición deísta. No, es que su creación simplemente no está a sus expensas, Dios la controla. Ahora, la segunda razón que dice Berkhoff dice que las causas segundas son reales y no deben ser consideradas simplemente como el poder operativo de Dios. Solo a condición de que las causas segundas sean reales, podemos hablar propiamente de una concurrencia o una cooperación de la primera causa con las causas secundarias. Esto debe enfatizarse frente a la idea panteísta de que Dios es el único agente que actúa
en el mundo. Recuerden, por un lado era el deísmo, Dios creó, pero se fue de vacaciones. Y la segunda era el panteísmo, que enseñaba qué cosa, que todo era Dios, que un árbol era Dios, que las nubes eran Dios, que la tierra era Dios. Ese concepto de ser cuidadoso en definirlo para separar una idea de la otra y no exista confusión. Ahora bien, hermanos, existen pruebas bíblicas de la concurrencia divina. La Biblia enseña claramente que la providencia de Dios concierne no solo al ser, sino también a las acciones u operaciones de las criaturas. Y la verdad general de que los hombres no trabajan independientemente, sino que están controlados por la voluntad de Dios, por supuesto aparecen muchos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Génesis 45, versículo 5. Voy a estar leyendo para ustedes por cuestiones de tiempo. Génesis capítulo 45, versículo 5. Recuerden el contexto de José y sus hermanos. Recuerden, dice el pasaje: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese verme, ni os pese de haberme vendido acá, dice José, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Dice que, José, ¿qué dice? Que Dios en lugar de sus hermanos fue quien lo envió a Egipto. ¿Cuál fue los instrumentos o la causa secundaria que usó Dios para que José terminara en Egipto? A sus hermanos. Pero si vamos en detalle, ¿qué usó de sus envidia? El celo. ¿Es Dios envidioso, celoso? No. Los hermanos de José. Dios usó una causa secundaria. Y noten, incluso usó de la parte pecaminosa de ellos celo, envidia, para poder cumplir un propósito bueno. Enviar a José a Egipto para preservar a su pueblo. Éxodo capítulo 4, versículo 11 al 12. Encontramos que el Señor dice que Él estará en la boca de Moisés y le enseñará qué decir. Noten, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Noten, causa primaria, ¿quién? Dios. Instrumento o causa secundaria, Moisés. Josué capítulo 11, versículo 6. Josué capítulo 11, versículo 6. Dios le da a Josué, hermanos, en este contexto la seguridad de que él entregará a sus enemigos a Israel. Dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Sucedió? Claro que sí. Causa primaria, causa secundaria. Ok. Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Y este es un pasaje muy conocido, y sobre todo cuando hablamos del decreto. Dice que el corazón del rey está en la mano de ¿quién? De Jehová. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y esto es tan cierto, hermanos, que en Esdras, capítulo 6, versículo 22, ese quiero que vayan y lo lean, lo ratifica con toda precisión. Esdras, capítulo 6, versículo 22. Dice: y celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y noten algo, y había vuelto el corazón hacia ellos para fortalecer sus
tus manos en la obra de la casa de Dios, al Dios de Israel. ¿Qué hizo Dios? Volvió el corazón del rey hacia ellos, hacia los israelitas. Noten cómo Dios pone en el corazón del rey de Asiria buena voluntad, agrado, gracia para con otras personas. Antes existía esa gracia, era adverso. Pero Dios, ¿qué hace? Vuelve el corazón hacia ellos, cumpliendo perfectamente lo que dice Proverbios, capítulo 21, versículo 1, que en el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo inclina a todo lo que Él quiere. Pastor, eso es en las cosas buenas, pero ¿qué sucede con las cosas malas? Bueno, en las Escrituras también encontramos respuesta a eso y vemos una cooperación. Ahora, este tema de Dios, la providencia de Dios y el pecado lo vamos a ver en la otra escuela, pero voy a mencionar algunas pinceladas para que los motive a estudiar un poco sobre el tema para la próxima escuela. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 11, encontramos, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová lo ha dicho. Noten, recuerden el contexto. Un hombre llega y maldice a David, un hombre de la casa de tribu de Benjamín. Maldice, pero David, entendiendo perfectamente estas cosas, ¿qué dice? Hombre, déjalo que me maldiga. Jehová lo ha inclinado, le ha dicho o lo ha direccionado a eso. Dios usa la ira y el odio de este hombre contra David para cumplir sus fines, para cumplir el propósito. Pero él mismo, Dios, no tiene nada que ver con el pecado. Repito, esto lo vamos a estudiar más adelante en la otra escuela de la providencia de Dios y la relación con el pecado. Voy a poner otro ejemplo de cómo Dios usa esto. Por ejemplo, el Señor también llama al asirio la vara de mi ira. En Isaías capítulo 10, versículo 5, encontramos, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Entonces, nuevamente vemos como el instrumento, la causa segunda de Dios para enjuiciar a su pueblo es la nación de Asiria. La nación de Asiria. Además, también vemos cómo en las Escrituras Dios usa incluso, hermanos, incluso a los demonios, a los espíritus malignos, como instrumentos y de esta manera cumplir sus propósitos. Por favor, quiero que lea conmigo en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 20 al 23. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, pregunta al Señor, recuerden, esto en el contexto es la antesala de la pelea del rey Acab antes de ir a una guerra que sabemos termina después muriendo. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y noten el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera?
Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová, espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Hermano, cuando vemos esto, necesariamente debemos evitar cometer errores que comúnmente suelen cometerse con esta doctrina. Pero recuerden, se analizará en la próxima escuela, donde tengamos el tiempo para poder hacerlo. Otro pasaje que habla de este tema de los medios es en Hechos capítulo 27. En este pasaje Pablo está en un barco con destino a Roma en el año 200, con unos 275 hombres en ese barco a bordo con él. Y viene una gran tormenta y el barco está a punto de hundirse. Toda esperanza de salvarse en ese momento se había ido. Pero note lo que ha pasado en Hechos capítulo 27, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, venida la décima, ese es el versículo, hasta el versículo 26, pero no tengo el versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra, y echaron la sonda, y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esfique al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero noten el versículo 31 que es clave. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos, es decir, los marineros, no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces usted preguntará, pero ¿cómo así? Si ya Pablo, les había dicho que se te había aparecido el ángel de Jehová, les había garantizado que ninguno moriría, pero ahora ¿cómo les dice que si ellos no se van, ellos se salen del barco, van a morir? ¿Qué pasó ahí? Claro, Pablo entendía claramente que el decreto de Dios era que ninguno pereciera, pero al mismo tiempo el medio, los instrumentos que Dios iba a utilizar, era que ninguno de los marineros del barco se fuera o abandonara el barco. ¿Cuál era la condición? Que no abandonara la nave. Y de esa manera Dios, por supuesto, cumpliría su propósito. Y dice en el versículo 44, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, claramente Dios había decretado que ningún hombre en este barco se perdería. El ángel le reveló eso a Pablo. También le reveló que el medio para librarlos de la muerte era permanecer en ese barco. Entonces, hermanos, es claro, Dios decretó el fin de su liberación, pero también había ordenado los medios para eso. Dios los iba a librar de la muerte, pero Él también decretó los medios por los cuales iban a ser librados de esa muerte. Dios hizo que Pablo descubriera eso y lo advirtiera. Ahora bien, otro pasaje. Regrese al capítulo 22 del primer libro de Reyes. En el versículo 28, el profeta le dice al rey Acab,
Recuerden, el profeta Micaías, que por cierto el rey Acab no gustaba mucho de él. El profeta Micaías le había declarado que moriría, le había profetizado que moriría en la próxima batalla. Ahora observe lo que sucede en el primer libro de Reyes 22:34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a él y a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ahora bien, con este ejemplo analicemos la causa primaria y la causa secundaria. En este suceso, antes de que existiera el mundo, hermanos, Dios había decretado que el rey Acab iba a ¿qué? A morir en ese mismo día. Causa primaria, Dios. Pero para lograr ese fin, Dios usó medios. Dios usó a un soldado que él disparó una flecha y simplemente la disparaba. El soldado no sabía que con esa flecha iba a Acab. El soldado simplemente disparaba la flecha para herir a alguien. Pero esa flecha fue perfectamente dirigida para que cumpliera el propósito del decreto eterno de Dios de que ese día moriría acá. Causa secundaria. Entonces, hermanos, Dios, ya se me acabó el tiempo, ha decretado el fin, pero también ha decretado los medios. Los medios. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 5, Jesús le dice a sus oyentes: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, cierto. Pero Dios también ha decretado desde antes de la fundación del mundo que algunos han sido ordenados para vida eterna. Pero ¿cuál es el medio que Dios va a usar para que todos esos escogidos lleguen a la vida eterna? El arrepentimiento y la fe. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo mismo podemos hablar de la predicación del Evangelio como un instrumento ¿para qué? Para que los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo lleguen a los pies del Señor. ¿Cómo llegarán si no hay quien les predique? Pregunta el apóstol Pablo. Entonces podemos ver esa relación de causa primaria, causa secundaria. Hermanos, se me acabó el tiempo. De verdad que me quedó todavía pendiente material. Sin embargo, ya para concluir, no podemos nunca olvidar, hermanos, que en la providencia de Dios, en el gobierno de Dios, por medio del cual Él cuida, preserva con sabiduría, con amor a su criatura, a sus criaturas, cuida y dirige todas las cosas en este universo. Por lo tanto, debemos siempre asirnos de esta verdad para llenarnos de consuelo, de esperanza, de aliento en los momentos de dificultad y también de agradecimiento continuo en nuestro peregrinar, reconociendo siempre que usted y yo estamos en pie únicamente por la soberana y siempre misericordiosa providencia de Dios, que en Cristo nos sostiene. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar y tenemos, si es posible, 5 minutos, 3 minutos de aportes. Padre, te doy gracias por tu palabra. Perdona, Señor, la deficiencia y las falencias del predicador. Yo te ruego, mi Señor, que cumpla el propósito por el cual la envías, de que podamos atesorarla y nos pueda servir de consuelo para siempre darte gloria y honra en cada situación que atravesemos. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aportes o preguntas, hermanos. Amada iglesia, Dios me los bendiga. Pastor, hermanos creyentes y inconversos, pero yo traería todo lo que usted está, hoy el Señor le ha puesto a que escuchemos acá los hermanos de la iglesia, y es que no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. A veces hay hermanos que me dicen, hay personas inconversas que me dicen,
Manuel, pero ¿cómo se garantiza de que la Biblia no haya sido manipulada y lo que hoy estamos viendo en las Sagradas Escrituras lo haya el hombre distorsionados? Y yo le digo, el Señor preserva lo de él. Y tú no eres creyente y me dices y aceptas de que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Sin la voluntad del Señor no puedes modificar las Sagradas Escrituras. Entonces, en la Sagrada Escritura, mucha gente que la modifica, como se han visto versiones bíblicas, se pueden descubrir, se pueden ver que la han modificado. Pero el Señor, así como tú crees que no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad no se va a modificar su palabra. Gracias, Manuel. Hermana Rita. Dios le bendiga, hermano. Hermano, una pregunta. O sea, yo cuando estaba en la iglesia pentecostal tuve la oportunidad de predicar eso, o sea, lo mismo pasaba que usted sacó, pero yo lo prediqué a forma de la soberanía de Dios. Yo tenía ese conocimiento. Porque, o sea, en estas iglesias creían que todo dependía de Satanás, que todo pasaba era por causa de Satanás. Entonces mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre soberanía y decreto de Dios? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es un tema de concepto, ¿no? Cuando hablamos de la soberanía, hablamos de ese control absoluto. Recuerda, control absoluto es que nada escapa. Si escapara un átomo, una molécula, una partícula de ese control absoluto, ya no fuera soberano. ¿Sí me hago entender? Entonces, soberanía, entendiendo la palabra como un todo, por supuesto, involucra todo, valga la redundancia. Entonces, si Dios es soberano y controla todo con su poder, ¿cierto? Él decreta, y el decreto es un consejo, es un plan que Él diseña, porque Él es soberano, por supuesto, Él va a garantizar que eso que Él está planeando se ejecute. ¿Sí me hago entender? La soberanía de Dios es un atributo de Dios. Recuerde, para responder tu pregunta de pronto de manera más precisa, ¿cuál es la diferencia entre soberanía y decreto? La soberanía es un atributo de Dios. El decreto de Dios es un acto de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, para diferenciarlo de manera clara. Dios, a través de su soberanía, de ese atributo precioso, maravilloso que Él tiene, garantiza que lo que Él ha planeado se ejecute de manera inmutable e infalible. ¿Es claro? ¿Y por qué de manera inmutable e infalible? Porque Él es inmutable, recuérdense, otro atributo, y Él es infalible, es otro atributo. Recuerdo, si Saúl predicó desnudo y que profetizó, eso estaba dentro del decreto de Dios. Sí, de hecho, miren, ahorita que se ve a la escuela. O sea, porque ya él estaba desechado. Sí, cuando veamos ahorita en la próxima escuela el tema de la relación de la providencia de Dios y el pecado, vamos a ver más claramente la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y de hecho, hay muchas personas que se sorprenden porque de alguna manera personas en el pasado hicieron ciertos milagros o hicieron ciertos actos sobrenaturales que los relacionan con Dios y luego pues se pierden. ¿Sí me vamos a entender? Y no vamos a hablar acá de que si la salvación se pierde o no se pierde, ya eso es un tema que entra en otra discusión. Pero hablando de la soberanía de Dios, nada de eso que sucede se escapa de su control. De hecho, el Señor Jesucristo dice claramente, hay del mundo hay del mundo por las caídas o por las pruebas. Pero también dice, hay de por quién viene esa caída. Es decir, es necesario
que existan estas cosas, pero también hay una responsabilidad muy clara, muy precisa de quien las comete. La hermana Verónica. Entonces, no sé, hermana Rita, si te pude responder de manera clara. Sí, sí estuvo clara la respuesta. Ahora, discúlpeme, para el tema de Satanás, es común en las iglesias evangélicas de donde la mayoría venimos, de atribuirle todo a Satanás. Eso es muy común. Pero recuerden que eso de atribuirle a Satanás, más que todo, es por un poco de desconocimiento de la doctrina misma de la demonología. Nosotros vamos a ver esa doctrina en la serie de teología sistemática. En su momento vamos a ver demonología. Y veremos, por supuesto, que en las iglesias evangélicas le dan demasiado poder a Satanás del que él realmente tiene. Porque prácticamente le dan una omnipresencia que no tiene. Entonces, pero será tema de otra escuela. Entonces, nuestro hermano... Muy buenos días. Pastor, sabemos de que en determinado momento se echó la suerte, pero quien determinó y quien todo lo causó fue Dios y dijo, esto es así. ¿Cómo hacemos nosotros hoy en día para discernir qué debemos hacer entre una cosa u otra? Es decir, hago este negocio, no lo hago, hago este viaje, no lo hago. Okay. ¿Cómo hago para ese? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque lamentablemente muchos se han ido a los extremos. Ah, bueno, mira, como los apóstoles echaron suerte para escoger entre Matías y Barsabás, yo ahora adelante voy a echar suerte para todo lo que vaya a hacer. No. No, hermanos, en serio, o sea, parece... He hablado muchas veces, lamentablemente estamos de amnesia. Entre la voluntad decretiva de Dios y su voluntad preceptiva. Recuerden, la voluntad decretiva de Dios, usted ni yo la conocemos. Eso es su decreto eterno, eso es su plan. En la eternidad, en la mente infinita de Dios, Él lo decretó. Eso ni usted ni yo lo conocemos. Pero si hay algo que sí conocemos, y es su voluntad preceptiva, es decir, la voluntad de su precepto. ¿Qué es eso? Lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, si usted le preguntan, o no conozco la voluntad de Dios, usted tiene que decir, claro que sí la conozco, porque Dios la ha revelado. Dios ha revelado su voluntad, esa que Él le interesa que yo sepa, para tomar decisiones. ¿Sí me hago entender? Mis decisiones deben tener una raíz, deben estar ancladas en algo. ¿En qué? En la palabra de Dios. Es la única que me va a decir a mí o me va a dar las pautas. Por supuesto, usted en la palabra de Dios no va a encontrar literalmente, voy a montar este negocio. Pero sí nos da principios importantes por los cuales nosotros podemos guiarnos y tomar buenas decisiones. Así que no vamos a tirar la suerte a ver si monto este negocio o no lo monto. Hermana Verónica. Pastor, yo tengo una pregunta en paréntesis. O sea, se hace una... Quítate el tapabocas y ponte para que te escuche mejor. Se hace la suerte para escoger entre Matías y Barsabás, ¿cierto? Ese sería el reemplazo de Judas. Pero y entonces el apóstol Pablo, ¿qué viene siendo? Ese es el número 14, el número 13. ¿Cómo sería ahí? Porque mire, si se pone uno a contar todo ese poco de apóstoles, ¿cómo sería ahí? Pues tenemos que decir claramente que Pablo fue otro apóstol, claramente, y fue el último. Por supuesto que si tú lo miras cronológicamente, pues tiene que ser el número 14, porque es que Judas fue apóstol. Judas fue apóstol. Nadie puede decir que Judas no fue apóstol. Él fue apóstol, ojo, que fue el instrumento que ya sabemos, pero no significa que no.
De hecho, el reemplazo de Matías a Judas es claro, es apóstol. Y Pablo, por supuesto, es el último de los apóstoles. Ningún charlatán de estos de nuestros días que se autodenomina apóstol lo es. Recuerden, ¿por qué? Hay 3 requisitos, recuerden. 3 requisitos en la Biblia para que una persona pueda ser catalogada apóstol. Que haya sido escogido por Dios, por Cristo mismo, que haya sido instruido por Cristo mismo y que haya sido testigo ocular de su resurrección. No, apóstol. Entonces el último profeta, porque entonces dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan y ahí ha habido más profetas también. Entonces, Hasta Juan. Es que lo que pasa es que son cosas que uno debe interpretar a la luz de la analogía de la fe. Cuando hablaba de que el último profeta fue hasta Juan, por supuesto, revelaban a quién. Luego venido Cristo, ¿qué profeta va a revelar a Cristo? ¿Sí? La profecía tenía una finalidad muy clara, muy precisa, que era anunciar ¿qué? A Cristo. Ha venido Cristo, ¿qué hay para anunciar? De hecho, al apóstol Juan se le da la última profecía. Entonces, es que para eso entonces tendríamos que volver a entrar a definir qué es profecía. Porque hoy en las iglesias evangélicas de nuestros días, profecía es decir, bueno, la hermana que entró, yo te profetizo que mañana vas a tener un nuevo empleo y vas a tener una nueva casa. Lamentablemente han distorsionado, lamentablemente han